Una abuela dedicó años a cuidar de su nieto discapacitado, trabajando en 3 empleos para pagar sus medicamentos. Un día, al llegar temprano a casa, miró por la rendija de la puerta y lo que vio hacer a su nieto convirtió su cuidado en una pesadilla. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Elena nunca imaginó que la vida la pondría en una prueba tan grande. A sus 65 años, la vejez no le dio tregua. Desde que su hija, Mariana, falleció en un accidente automovilístico, ella se hizo cargo de Mateo, su nieto de 13 años, quien había quedado con una grave discapacidad motora y necesitaba costosos tratamientos médicos. Mariana había sido madre soltera y, desde que su hijo nació, luchó por darle lo mejor. El accidente la arrancó de la vida demasiado pronto, dejando a Elena como la única familia de Mateo. Aunque su corazón estaba roto por la pérdida de su hija, no dudó en asumir la responsabilidad de cuidar de su nieto. Los días de Elena empezaban antes del amanecer y terminaban bien entrada la noche. Trabajaba como empleada doméstica en las mañanas, cocinera en una cafetería por las tardes y limpiadora en un hospital por las noches. Apenas dormía 3 o 4 horas, y sus rodillas dolían cada vez más. Pero nada importaba más que Mateo. El dinero nunca era suficiente. Las cuentas médicas se acumulaban, fisioterapias, sillas de ruedas especiales, medicamentos, sesiones con especialistas. Cada día era una lucha contra el reloj y la fatiga, pero ella no se quejaba. Ver a Mateo sonreír hacía que todo valiera la pena. Pero una tarde, al llegar temprano a casa debido a un turno cancelado en el hospital, su mundo se desmoronó. Cuando se acercó a la puerta, notó que estaba entreabierta. Extrañada, miró por la rendija con discreción, sin hacer ruido. Lo que vio al otro lado la dejó sin aliento. Mateo, aquel niño que ella había cuidado con tanto amor y sacrificio, estaba de pie, caminando con total normalidad por la sala. Elena sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Su nieto, a quien llevaba años viendo postrado en una silla de ruedas, se movía con soltura, sin ninguna dificultad. Durante unos segundos, pensó que tal vez estaba presenciando un milagro. Pero entonces, su mente se llenó de dudas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Mateo caminar perfectamente cuando siempre le había asegurado que no tenía fuerzas en las piernas? Elena retrocedió, sintiendo el peso de la traición caer sobre sus hombros. Entró a la casa temblando y, con voz entrecortada, llamó a su nieto. Mateo, al verla, se sobresaltó y trató de volver a la silla de ruedas, pero era demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo?, balbuceó Elena, sintiendo que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Mateo bajó la mirada, incapaz de responder. Elena sintió que todo su esfuerzo, su sudor, sus noches en vela, todo había sido una mentira. ¿Por qué, hijo?, susurró ella, con la voz quebrada. Mateo tragó saliva y finalmente confesó. Mamá me enseñó a fingir, dijo, con lágrimas en los ojos. Cuando tuve el accidente, ella pensó que si decía que no podía caminar, ¿podríamos recibir dinero de donaciones, ayudas del gobierno? Y después del accidente, me convenció de seguir haciéndolo. Yo era muy pequeño, abuela. No sabía que estaba mal. Y cuando mamá murió, no supe cómo detenerlo. Elena se llevó las manos a la boca, ahogada por el dolor. ¿Todo este tiempo, me has dejado matarme trabajando para pagar tratamientos que no necesitas? Mateo asintió, sollozando. Elena sintió que la rabia y el amor chocaban en su interior, desgarrándola. No sé qué hacer contigo, Mateo, susurró. Esa noche, Elena no durmió. Lloró en silencio, mirando el techo, preguntándose en qué momento todo se había torcido. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Sin una palabra más, canceló todas las citas médicas de Mateo, vendió la silla de ruedas y dejó su trabajo nocturno. No iba a permitir que su nieto siguiera viviendo en una mentira. A partir de ese día, Mateo tuvo que aprender el significado del esfuerzo. Elena lo inscribió en una escuela para que recuperara el tiempo perdido y lo hizo conseguir un trabajo de medio tiempo para que entendiera el valor del dinero. No fue fácil. Mateo se resistió al principio, pero con el tiempo, empezó a cambiar. Por primera vez en su vida, sintió vergüenza de lo que había hecho. Años después, cuando Mateo ya era un joven adulto, logró graduarse y conseguir un trabajo estable. Un día, le entregó a su abuela un sobre con su primer sueldo. «Es para ti, abuela», dijo, con lágrimas en los ojos. «Por todo lo que hiciste por mí». Elena, ya anciana,
lo abrazó con fuerza. Sabía que su amor y disciplina habían cambiado el destino de su nieto. Aunque la herida en su corazón nunca sanó del todo, aprendió que el amor verdadero no solo se trata de sacrificarse por alguien, sino también de enseñarle a ser mejor. Elena dedicó su vida a Mateo sin pedir nada a cambio, sacrificando su propio bienestar por el amor incondicional que sentía por su nieto. Sin embargo, lo que descubrió le enseñó una de las lecciones más duras de su vida. El amor no es solo darlo todo por alguien, sino también saber poner límites y enseñar valores. Esta historia nos deja varias enseñanzas profundas. El sacrificio sin conciencia no siempre es amor. Elena creyó que darlo todo por Mateo era la única forma de demostrar su amor. Pero el amor real no solo se basa en el sacrificio, sino en la educación y la honestidad. Cuando nos entregamos completamente sin cuestionar, podemos terminar alimentando conductas que, sin querer, dañan a la otra persona y a nosotros mismos. Las mentiras, aunque parezcan pequeñas, pueden volverse un estilo de vida. Lo que comenzó como una mentira impulsada por la desesperación de Mariana terminó convirtiéndose en una carga que Mateo llevó durante años. Al no enfrentarlo a tiempo, la mentira se convirtió en parte de su identidad. Nos enseña que cualquier engaño, si se sostiene en el tiempo, acaba afectando no solo a quien lo dice, sino a todos a su alrededor. El verdadero amor implica enseñar responsabilidad. Elena pudo haberse dejado consumir por el dolor y la traición, pero en lugar de eso, tomó la mejor decisión: enseñarle a Mateo a valerse por sí mismo. En lugar de seguir protegiéndolo y perpetuando la mentira, le mostró la importancia del esfuerzo y el trabajo duro. A veces, el amor más grande no es el que protege de todo dolor, sino el que enseña a enfrentar la vida con dignidad. El arrepentimiento es el primer paso hacia el cambio. Mateo tuvo que enfrentar la dura verdad de que sus acciones habían lastimado a la persona que más lo amaba. Su cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero poco a poco comprendió la gravedad de su error. Su arrepentimiento sincero y su esfuerzo por enmendarlo fueron clave para que pudiera construir una nueva vida basada en la honestidad. El perdón no borra el dolor, pero permite seguir adelante. Elena nunca olvidó la traición de su nieto, pero decidió perdonarlo. No fue un perdón inmediato ni fácil, pero con el tiempo entendió que guardar rencor solo la consumiría. En su corazón siempre quedó una herida, pero también la satisfacción de haberle enseñado a Mateo una lección que cambió su vida. La vida nos enfrenta a situaciones donde debemos elegir entre lo fácil y lo correcto. Elena pudo haber seguido sacrificándose sin confrontar la verdad, pero eligió lo difícil: hacer que Mateo asumiera su responsabilidad. Y gracias a eso, Mateo dejó de ser una víctima de su propia mentira y se convirtió en un hombre de bien. El amor verdadero no siempre es suavidad y consuelo. A veces, el amor más puro es aquel que nos obliga a crecer, aunque duela. Si te gustó esta historia y la lección que nos deja, no olvides dejar tu like y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, el amor verdadero no está en darlo todo sin límites, sino en enseñar valores, responsabilidad y el significado del esfuerzo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has aprendido una lección similar en tu vida? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría leerte. No olvides suscribirte para más historias como esta, llenas de emoción y enseñanzas que nos hacen reflexionar. Nos vemos en el próximo vídeo. Señor, compre a mi hermanito, él está en peligro de muerte, gritó una pequeña mendiga a un millonario en el hospital. Días después, el millonario rompe en lágrimas al recibir noticias sobre el niño. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Era una tarde gris y lluviosa en la ciudad. La humedad se colaba por las rendijas de las ventanas del hospital, y el eco de las voces de los enfermos se mezclaba con el sonido distante de las ambulancias. En el vestíbulo del hospital central, los pasillos estaban llenos de personas que esperaban noticias, de familiares que trataban de esconder su ansiedad, y de médicos y enfermeras que corrían de un lado a otro. Entre esas figuras anónimas se encontraba una pequeña niña de no más de 7 años. Su rostro sucio y maltratado por la vida mostraba la fragilidad de su existencia. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de desesperación, mientras apretaba en sus manos una pequeña caja de cartón que contenía las pocas pertenencias de su hermano. La niña, vestida con harapos, se acercó con determinación al área de espera de los pacientes más graves. No importaba que su estómago estuviera vacío, que sus pies descalzos le dolieran con cada paso o que el frío le calara los huesos. Había algo mucho más importante que su dolor: su hermano. Se acercó a un hombre que estaba sentado solo en una silla, con una mirada perdida y distante.
Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con la apariencia de alguien que estaba acostumbrado a ser admirado y respetado. Era Ricardo Vallejo, un millonario empresario dueño de varias compañías en la ciudad, un hombre conocido por su fortuna y su indiferencia hacia las personas más humildes. «Señor», gritó la niña, con la voz temblorosa, pero cargada de desesperación. El hombre la miró, sobresaltado, por la agresividad de su tono. Su rostro cambió de la indiferencia habitual a una expresión de confusión y algo de fastidio. «¿Qué quieres, pequeña? ¿Por qué gritas así?», preguntó, tratando de volver a concentrarse en sus pensamientos. La niña no se amedrentó, y con voz entrecortada, comenzó a hablar rápidamente, sin darle tiempo a responder. «Señor, compre a mi hermanito. Él está en peligro de muerte. Por favor, cómprelo. Ayúdelo. Mi mamá no tiene dinero y yo no sé qué hacer. Por favor, señor». La niña rompió a llorar en cuanto terminó de hablar, dejando escapar todo el dolor que había acumulado durante días de angustia. Ricardo Vallejo la miró fijamente, desconcertado. Pensó que tal vez estaba oyendo mal. Nadie le pedía comprar a una persona, ¿verdad? Pero cuando la niña levantó su rostro sucio, sus ojos reflejaban una desesperación tan pura y tan humana que algo en su interior se removió. No comprendía bien lo que ella quería decir, pero la tristeza de su mirada lo golpeó de una manera inesperada. «¿Qué dices, niña? ¿Qué quieres decir con comprar a tu hermanito?», preguntó, aunque no esperaba una respuesta coherente. La niña, viendo que el hombre aún no entendía, le explicó rápidamente, casi con desesperación. «Es que, mi hermanito está muy grave. Tiene una enfermedad que solo puede curar un doctor muy especial, pero él no acepta nada que no sea dinero. No tenemos nada, y mi mamá está muy triste. Por favor, señor. Si tiene dinero, compre a mi hermanito y sáquelo de aquí. Déjele vivir. Solo quiero salvarlo». Ricardo Vallejo comenzó a comprender la gravedad de la situación. La niña no le pedía dinero para ella, ni para su madre, sino para salvar a su hermano. ¿Pero cómo? ¿Cómo se podía comprar a una persona para salvarle la vida? Algo no encajaba, pero la necesidad en su rostro le hizo sentir una incomodidad que no podía ignorar. «Lo siento, no sé lo que puedes estar pensando, pero no puedo comprar a una persona. Lo que necesitas es otra cosa. Ve a hablar con los médicos», dijo, tratando de zafarse de la situación. La niña lo miró, con la esperanza desvaneciéndose en su rostro. Era una mirada rota, una mirada que había visto demasiado sufrimiento para ser entendida en su totalidad. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, Ricardo la detuvo. «Espera, ¿dónde está tu hermano?», preguntó, ahora con un tono más suave, casi como si por fin estuviera interesado en escuchar. La niña, emocionada, asintió con rapidez. «Está en la sala de urgencias, venga, por favor, venga». La tomó de la mano, y él, sin saber bien por qué, decidió seguirla. Llegaron rápidamente a la sala de urgencias, donde el pequeño de la niña, no más de 5 años, yacía en una cama con tubos conectados a su cuerpo. Su rostro estaba demacrado, y sus ojos, aunque cerrados, mostraban una paz inquietante. El niño estaba enfermo, casi al borde de la muerte. Había una rara condición en su sangre, una enfermedad rara que solo unos pocos doctores sabían tratar, y esos doctores exigían sumas de dinero tan grandes que eran imposibles para una familia tan pobre. Ricardo sintió una presión en el pecho al ver al niño. Algo dentro de él se rompió. ¿Cómo podía ser que una vida tan joven estuviera en juego, y todo por dinero? ¿Cómo podía permitir que una familia se desmoronara por algo tan cruel e injusto como la pobreza? En ese momento, Ricardo tomó una decisión que cambiaría su vida. Corrió a la oficina del director del hospital, ofreciendo una cantidad de dinero que cubriría no solo el tratamiento del niño, sino también todos los costos futuros de su atención médica. Fue un gesto desesperado, pero uno lleno de humanidad. Días después, el niño salió de la cirugía, y los médicos informaron a la niña que su hermano estaba fuera de peligro. La operación había sido un éxito, gracias a la intervención de Ricardo. La niña, llena de gratitud, se acercó a él con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Gracias, señor, gracias por salvar a mi hermanito», dijo, mientras se le escapaba una lágrima. Ricardo, por su parte, no pudo evitar emocionarse. La imagen del pequeño niño sano y sonriendo le recorrió el alma. Y fue en ese instante cuando, sin previo aviso, la tristeza y el arrepentimiento lo invadieron. Recordó cuántas veces había ignorado el sufrimiento ajeno,
cuántas veces había dejado pasar oportunidades para ayudar, porque su dinero y su mundo cerrado le decían que nada podía cambiar. Pero esa vez había cambiado, y no solo la vida del niño. La niña había despertado algo en el que nunca había conocido. Se derrumbó en el hospital, llorando amargamente, mientras sentía por primera vez en mucho tiempo lo que era ser verdaderamente humano. La vida, de alguna manera, había encontrado un propósito para él. Y así, mientras las lágrimas rodaban por su rostro, Ricardo supo que nunca volvería a ser el mismo. Esta historia nos enseña varias lecciones profundas sobre la vida, la compasión y el verdadero valor de la riqueza. El dinero solo tiene valor cuando se usa para el bien. Ricardo Vallejo era un millonario acostumbrado a su riqueza, pero hasta ese momento nunca había entendido su verdadero propósito. La niña le mostró que el dinero puede ser una herramienta para salvar vidas y cambiar destinos. No se trata de cuánto posees, sino de lo que haces con ello. La inocencia y el amor puro pueden mover montañas. La pequeña mendiga no pidió dinero para sí misma, ni buscó engañar a nadie. Solo quería salvar a su hermano, sin importar lo que tuviera que hacer. Su amor incondicional y su valentía lograron ablandar el corazón de un hombre que creía haberlo visto todo. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Lo que para Ricardo era solo una transacción monetaria, para la niña y su hermano significó la diferencia entre la vida y la muerte. Un solo gesto de compasión puede cambiar el mundo de alguien, y muchas veces, también cambia a la persona que lo da. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón. Ricardo lloró no por tristeza, sino porque descubrió algo que había ignorado toda su vida. La felicidad no viene de la acumulación de bienes, sino de hacer el bien. Encontró en el amor y la gratitud de la niña una riqueza más grande que todo el dinero que poseía. No esperemos hasta que sea demasiado tarde para ayudar. ¿Cuántas veces ignoramos a quienes nos necesitan, pensando que no podemos hacer la diferencia? Pero la verdad es que siempre podemos hacer algo, por pequeño que sea. Esta historia nos recuerda que no debemos esperar hasta ver el sufrimiento de cerca para actuar con humanidad. Al final, esta historia nos muestra que el mundo cambia cuando elegimos ver el dolor de los demás, cuando decidimos usar lo que tenemos para ayudar, y cuando entendemos que el amor y la compasión valen más que cualquier fortuna. Esta historia nos deja una gran lección de vida. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en lo que hacemos por los demás. A veces, un solo acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Alguna vez has presenciado o vivido algo similar? Me encantaría leer tu historia. No olvides dejar tu like si esta historia te llegó al corazón, suscribirte para más contenido como este y activar la campanita para no perderte el próximo video. El mundo necesita más personas dispuestas a ayudar. Seamos el cambio. Nos vemos en el próximo video.